Hola Mundo Relatos, buenas noches, y a todos en general, me gustaría que me llamen Perla. Pese a que muchos puedan pensar que mi profesión no es la mejor, muchas veces es la única opción que nos queda, sobre todo cuando nos sacan de la casa siendo muy jóvenes, como fue mi caso. Tenía apenas 13 años cuando mi padrastro me profanó. Era un muchacho que le llevaba 10 años menos a mi mamá. Ella me tenía a mí y a mi hermano de 11 años. Nuestro padre se fue a Estados Unidos y nos dejó aquí con la intención de ganar mucho dinero trabajando en ese país y luego mandarnos el recurso para que saliéramos adelante. Él murió de camino a la frontera. Nos enteramos mucho tiempo después de que pasó, solamente porque él llevaba cosida una etiqueta en sus ropas. Había pensado que en caso de que pasara algo, sería la única forma de identificarlo, y le atinó. Mientras cruzaba el río, se ahogó y todas sus pertenencias ya habían sido robadas antes, de forma que hubiera sido un cuerpo más flotando en el agua de no ser por los datos que llevaba en la camisa, la chamarra y los pantalones. Cuando le dieron la noticia a mi madre, ella se cayó a pedazos. Durante semanas no quiso probar casi nada para comer y prácticamente nos dejó abandonados. Apenas tenía 10 años y mi hermano 8, así que me tuve que hacer cargo de la casa en la medida de lo posible. Finalmente ella recuperó el sentido de las cosas, pero para quitarse la pena de encima, se volcó en el alcohol y las drogas. Poco a poco nuestra casita se convirtió en un desfilar de hombres. Al menos 2 o 3 veces a la semana invitaba a distintas personas a pasar un buen rato, como ella le decía. Yo me encargaba de sacar a mi hermanito de ahí e irnos con mi abuela, pero al volverse todo tan frecuente, la anciana, que de por sí era bastante odiosa, ya no quiso tomar responsabilidad de nosotros y nos mandaba de regreso a la casa. A partir de entonces, mejor no salíamos a la calle. Me inventaba juegos para que mi hermano no sufriera, pero para ambos era claro que no solo se había muerto mi papá, mi madre también. Luego de un tiempo, ella se quedó con uno de esos tipejos y pudimos convivir en paz por año y medio, hasta que decidió que no le bastaba a mi mamá para satisfacer sus deseos, y una noche me hizo lo indecible al lado de la cama de mi hermano. Ya no pude soportar más. Antes de que amaneciera, ambos nos fuimos de esa casa con lo que podíamos cargar en una mochila. Los primeros días traté de buscarnos un lugar, de barrer o hacer alguna cosa para ganarme la vida de otra manera. Pero me di cuenta de que las calles eran muy peligrosas y tenían menos piedad que mi madre. Así que cuando un tipo que pasaba en un auto me ofreció dinero por satisfacerlo en su auto, acepté de inmediato. Con eso pudimos cenar y con otros tantos nos conseguimos un cuartito horrendo en una vecindad de mala muerte, pero al menos ahí se podría quedar mi hermanito seguro mientras yo trabajaba en las calles. Poco a poco fuimos juntando dinero suficiente para mandarlo a la escuela e irnos a un sitio un tanto más decente. Tenía que decir que una de las compañeras que me hice amiga era mi mamá para que lo admitieran en las clases, además de mentir un montón de veces para que él pudiera tener algunos beneficios. No me arrepiento de haberlo hecho, ni de las cosas que tuve que vivir para lograrlo. Fueron horribles, pero al menos nos salvamos de la muerte o de cosas peores. Durante mucho tiempo no tuve más fantasmas ni monstruos que los que podía ver en los ojos de mis clientes o de las personas que me despreciaban en la calle, pero al menos encontré en muchas de mis amigas una forma de sostenerme emocionalmente, y ellas
fueron las que me contaron historias de terror que pensé que eran solo cuentos para prevenirme de los clientes violentos que te tratan como si fueras de su propiedad, simplemente porque te están pagando por unas migajas de tu tiempo. Nunca creí que al integrarme a un grupo de mujeres de la vida galante, me encontraría también con lo sobrenatural. Pese a que estaba cómoda viviendo todo por mi parte, las avenidas guardan muchos peligros para las mujeres como nosotras, así que pensando que la unión hace la fuerza, rápidamente me hice amiga de todas las chicas que pude, y una de ellas, Adriana, me comentó que si quería, podría irme con ella fuera de la calle para trabajar en un lugar donde la madame las protegía, además de darles comida gratis e incluso casa si era necesario. La vida me había curtido para saber que todo lo que es demasiado bueno para ser verdad, usualmente es un engaño. Pero para ese momento ya tenía 18 años, 3 marcas de navajazos en el cuerpo y montones de intentos de abuso que contar. Así que pensé que si seguía así, probablemente mi hermano se quedaría solo, y la verdad es que con toda la ayuda que pude conseguir, le estaba yendo bien en la vida. No estaba de acuerdo con que me vendiera en la calle, pero él aún no podía trabajar en nada, y se estaba esforzando por entrar a la facultad de ingeniería. Así que le prometí que cuando tuviera un trabajo estable, me retiraría de la vida galante. Mientras tanto, tendría que hacerlo para que pudiéramos sobrevivir. Después de todo, yo no tenía otra carrera, ni forma de estudiarla, y como sea, ya había pasado lo más pesado, o al menos eso creía. Pensé que no estaría mal echarle un ojo a la propuesta de Adriana, así que fui a ver la casa que decía. Me impresionó que estaba en uno de los barrios elegantes de la ciudad. Era una estructura enorme de 4 pisos. Más parecía un edificio que una casa. Dentro tenía las paredes llenas de todos los lujos imaginables. El suelo era de mármol. La entrada tenía una escalera doble. Todo estaba lleno de cuadros enormes de escenas íntimas que se veían antiguos y cortinas de tela cara, además de una cantidad obscena de flores y orquídeas. Nos recibió la mujer, que pidió que la llamara Elizabeth. Al entrar, me evaluó de pies a cabeza, tomando nota de cada imperfección o forma de sacarme dinero. Me sentía un tanto ridícula con mi lencería barata en medio de todo eso, pero me paré lo más derecha que pude. La dama me aceptó y me pasó a su oficina. Pude ver que en cada uno de los pasillos de esa construcción había una buena cantidad de cuartos, cada uno con temática diferente y con una o varias chicas laborando en el interior. Había de todo, desde escenas escalofriantes de sadomasoquismo hasta puntos que estaban decorados de pared a pared de rosa pastel y juguetes. Ella tenía un escritorio hecho con una sola piedra gigantesca, que debía ser caro como la fregada, y vivía rodeadas de todo tipo de lujos. Se notaba que le gustaba la confitería por la cantidad de golosinas que me ofreció antes de cerrar el trato. Me dijo que podría trabajar cuanto quisiera. No había mínimo ni máximo, además de que el cobro también lo decidía yo. Lo único que ella pedía a cambio era un 20% de mi tarifa, y que cada mes le hiciera un favor a uno de sus socios. Me pareció una petición de lo más razonable y acepté de inmediato. Ella me dijo que podría trabajar esa misma noche y me ofreció pasar a una sala con vestuarios. Añadió que podría tomar lo que quisiera. Después lo pagaría. Cuando noté que las prendas eran de seda, pasé saliva. Ella se desternilló de la risa. Me comentó que la tarifa mínima de la mayoría de las chicas era de 6,000 pesos la noche, así que no tendría problema en pagarlas pronto. Luego le dijo a Adriana que me acompañara en mi primera noche para que me acostumbrara al ritmo.
En ese punto puedo decirles que probé cosas que no sabía que existían. Bebí los vinos más caros, de los que querían los clientes. Cené con ellos cortes finos, langosta, todo tipo de excentricidades. Me llenaron de regalos que para ellos no eran nada, comparado con lo que sufría a diario en la calle. Cantinas de mala muerte, hombres asquerosos que me tocaban mi cuerpo, haciendo realidad sus fantasías que con sus esposas no podían. Pensé que bien valía la pena venderles mis caricias, y puedo comentarles que hasta lo disfruté. No estaba en los brazos de aquellos hombres que olían a rancio. Nada que ver con el aroma de sus lociones. A limpios, no sentía el asco de acordarme de aquel hombre que robó mi inocencia. Así pasaron los días, y poco a poco pude darle una mejor vida a mi hermano. Y bueno, la mía vaya que cambió. De pronto pudimos rentar un departamento decente, lo cambié a otra escuela. Le podía dar para todo lo que necesitara, y aún me sobraba para hacerme tratamientos de belleza. No podía creer la buena suerte que había tenido de encontrar todo eso, pero como dije antes, no todo lo que parece bueno lo es. Finalmente llegaron los 30 días de estar laborando ahí, de forma que Elizabeth me pidió el pago requerido. Esa noche me dijo que tenía que esperar a uno de sus socios en una sala especial. Para eso, antes me llevaron a una sala de baños que no había visto antes en ningún momento. Era una construcción que tenía la apariencia de ser una alberca enorme. Ahí me esperaban 4 mujeres, que enseguida me quitaron la ropa y comenzaron a bañarme con un agua que tenía un aroma profundo a rosas e incienso, junto a los toques normales de un baño regular. Me acariciaban de forma íntima. Ellas reían entre sí diciendo que el jefe estaría contento conmigo, que debían dejarme lista para que él pudiera hacerme suya. Después me dieron unas ropas que tenían la apariencia de una túnica sencilla, atada a la cintura. Era de color rojo sangre. Descalza, me dieron paso a una recámara oscura, con una especie de cama redonda en el medio. No alcanzaba a ver bien qué estaba dibujado en el piso, pero parecía haber muchos trazos realizados en rojo profundo. Me quedé sentada en una orilla de la cama. Me empecé a poner nerviosa con todo lo que había pasado y que en ese sitio, a diferencia de todos los otros, no había música, ni bebida, ni nada más allá de unas antorchas colocadas en las paredes. Pasaron unos minutos y entró al cuarto un hombre de altura portentosa. El rostro era muy agradable, o al menos eso parecía en las sombras. Sin embargo, noté que tenía las piernas muy peludas. Pero cuando digo que mucho, me refiero a que parecía tener el pelambre de un animal. No me dirigió la palabra. Simplemente iniciamos con el acto y de forma brutal comenzó a intimar conmigo. Al principio pensé que no sería nada más que otro hombre cualquiera, pero conforme avanzaba en la relación, sentía que un frío sobrenatural me poseía desde el centro de mi cuerpo a todas las direcciones. Comencé a gritar, pero no de placer sino de dolor, y eso parecía ponerlo cada vez más fuerte. Quise quitármelo de encima, pero la fuerza que tenía ese ser era demasiada. Finalmente noté que era lo raro. Al verle la cara de cerca, noté que tenía los ojos amarillos y la lengua bífida me dejaba un montón de saliva fría en el cuello. Traté de controlarme, pero terminé llorando por la situación. El dolor era demasiado como para soportarlo, y antes de que él se quedara satisfecho, me desmayé por completo y no supe nada de mí. Cuando desperté ya era de día. Tenía el cuerpo dolorido. Me salía sangre de entre las piernas y estaba toda confundida. El útero me molestaba de tal forma que pensé que me iba a desmayar de nuevo. Entonces Elizabeth hizo acto de presencia.
Se sentó a mi lado y me dijo que, a partir de ese momento, mi trato con el demonio estaba completo. Iba a vivir con todos los lujos que quisiera, siempre y cuando le ayudara con el negocio, y cada 30 días volviera a realizar lo que había hecho esa noche. Lloré preguntando qué me había hecho. Ella simplemente se encogió de hombros y me comentó que nada de lo que no me recuperara en unos días. Además que de cualquier manera mi alma ya había estado perdida desde hacía mucho tiempo. Luego llamó a una doctora, la que estaba de guardia en la casa, y ella me atendió. Me llevaron a un consultorio y me tuve que quedar ahí 2 días. Ellas me dijeron que si quería que le dijéramos a alguien dónde estaba, pero solo les comenté que me dieran mi celular. Le mandé un mensaje a mi hermano para decirle que en 2 días no iba a llegar a la casa, a lo que él me mandó fotos muy emocionado de las clases que estaba tomando y me preguntaba si podía ir de viaje con unos amigos a una competencia de robótica, además de que me indicaba que iba a ir a comprar algunas partes al centro de la ciudad. Le mandé varios emojis de alegría y le contesté que sí, que me platicara todo. En ese instante supe que no podría dejar de hacer este trabajo, al menos no hasta que él saliera de la carrera. Me quedé acostada en la cama y dormí todo lo que pude. Al tercer día me mandaron a descansar a casa. Si quería, por una semana no podría trabajar por el daño que me había hecho el ser. Además de que la doctora me dijo en confidencia que si seguía teniendo ese contacto, no podría tener hijos luego del tercero. Le agradecí por el consejo. Le respondí que en ese tipo de mundo no me sería posible querer tenerlos, así que estaba bien. Llegué a mi departamento y como mi hermanito se había ido a su competencia, pude llorar todo lo necesario. Tenía en el bolso el monto del dinero que habría ganado en esa semana. Elizabeth me lo dio, además de otro montón de bonos que me mandaba su socio, entre ellos joyas de oro, plata y piedras preciosas. No podía dejar de verlas conforme mi cuerpo entero temblaba de miedo al tocarlas. Las fui a vender a las tiendas de joyería de la ciudad y me consolé pensando que todo era para un bien mayor. Tuve que trabajar algunos años más ahí y cada mes el pago por los lujos me carcomía el alma. Cada ocasión el castigo era más brutal y la presencia de ese ente cada vez era más salvaje, más demoníaca, hasta que en las últimas ocasiones era un demonio por entero, con cuernos y toda la imagen de un ser del inframundo. Finalmente mi hermano terminó la carrera y se convirtió en un ingeniero muy exitoso, tanto que él mismo me dijo que ya dejara de trabajar en ese sitio y ahora él me mantiene. Hace mucho que no he podido tener intimidad con ningún hombre y mucho menos lo deseo. Efectivamente, ya no puedo tener hijos tampoco, pese a que ahora contemplo la muerte constantemente con apenas 36 años de edad, al ver que mi hermanito no tuvo que sufrir casi nada de eso. Me siento bien y creo que valió la pena. De mi madre ya no supimos de ella, si vive o está muerta, y la verdad es mejor así.